Gracias. Ahorita, Buenas noches, licenciado. buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas Marsky Castillo. Buenas noches, Lea Cruz. Vamos a ver, ya por lo menos sabemos 52. Bueno, vamos a iniciar por el tiempo y así no nos agarra el dedo a la puerta. Así la licenciada se organiza y también entra a la... Hoy vamos a continuar nuestro curso. Ya vimos la familia, ya vimos su parentesco, el matrimonio, los impedimentos del matrimonio, el régimen económico al que pueda estar sometido el matrimonio, y pues ahora no nos queda más que qué es lo que pasa con todo aquello que inicia, porque también todo lo que inicia tiene un fin. Entonces, hoy vamos a ver pues la separación y el divorcio, dos temas que se tienen que ir de la mano, tienen que verse traté de poner las diapositivas lo más unidos para poder hacer las diferencias, para que al final podamos hacer una diferencia entre qué es la separación realmente y qué es el divorcio, cuáles son sus efectos, y entonces eso va a ser muy importante. Entonces hoy vamos a ver la separación y el divorcio. Entonces vamos a compartir. Vamos a ver. Bueno, entonces yo creo que por ahí estamos. Solo quiero, ¿sí ven la diapositiva completa? Sí, doctor. Sí, Lick, sí se ve. Licenciado. Ok. Vamos a ver por qué. Para que ahí ya cambia, ¿verdad? Sí, doctor. Ya cambia. Okay. Ahí está bonito, Bueno, mire, ahí estamos. Bueno, entonces hoy vamos a ver la modificación y la disolución del matrimonio. ¿En qué momento se modifica el matrimonio? ¿Y en qué momento hay una disolución del matrimonio? Por lo tanto, son dos términos tan unidos. Por lo tanto, vamos a saber qué es separación y vamos a saber qué es el divorcio. Para ello, pues, la reflexión: no hay nada eterno, y como ejemplo está la vida, que algún día la vida termina. Por lo tanto, todo tiene un fin, y el matrimonio, pues, al tener un vínculo ad eternum según el derecho canónico, pues este no es la excepción. Comienza y termina, ya sea de una forma natural, o sea, que uno de cualquiera de los cónyuges fallezca, o bien mediante una certificación de divorcio, con la certificación de defunción de uno de los cónyuges, o con la certificación del divorcio. Por lo tanto, así como hay impedimentos matrimoniales que son, ya los vimos, que van a invalidar el matrimonio, pues por igual también existen circunstancias sobrevinientes a la celebración del matrimonio, que conforme la vida de ese matrimonio, pues va a debilitar la relación conyugal y puede llegar hasta el momento que la pueda disolver completamente. Entonces, es cuando vemos que empieza en una relación
en un matrimonio, sabemos que sus fines, primero el ánimo de permanencia que se tenía al inicio, los fines de procrear, alimentar, educar y el auxilio recíproco, y que dentro de todo ello pueden haber factores adversos que van a debilitar esa relación, que van a ser ajenas a la voluntad de los cónyuges, o bien va a ser derivada de la conducta de uno o de ambos cónyuges. Entonces eso hace que haya un distanciamiento entre uno y el otro, y entonces estos supuestos relacionados están relacionados a los deberes y obligaciones del matrimonio. Que empiezan, es que yo tengo que hacer y que tengo que dar, y bueno, empiezan todos los problemas. Por lo tanto, todos estos factores debilitantes tienen como consecuencia el debilitamiento del vínculo conyugal. Solo lo debilitan. Y hay una suspensión de algunas situaciones jurídicas que surgen del matrimonio. O sea, que el matrimonio esa relación conyugal se modifica, el vínculo, pero no se rompe. Y entonces por eso, al solo modificarse, solo hay una separación. Entonces, hay debilitamiento del vínculo conyugal y se suspenden algunas situaciones jurídicas que van a surgir del matrimonio, que las vamos a ver. Ahora bien, pero ¿qué pasa cuando esa llega a una disolución completa? Siempre a sabiendas de los fines del matrimonio, pues lo que tenemos, lo que tenemos es que en el divorcio ya no hay modificación, sino hay una disolución. Por lo tanto, etimológicamente, divorcio viene de divortium dis, que es separar, y verto, volver, del verbo latino divertere, que significa cada cual por su lado. Por lo tanto, el divorcio va a ser es una creación del hombre. Esa disolución es creación del hombre. Y en el derecho canónico del matrimonio era inválido como consecuencia de los vicios, pero posteriormente fue mucho más importante determinar el divorcio por diferencias conyugales. Por lo tanto, el efecto último, en el divorcio hay una disolución definitiva y total del vínculo conyugal, a diferencia de la separación, que solo hay debilitamientos del vínculo, no hay ruptura del vínculo conyugal, permanece el vínculo conyugal. Por lo tanto, solo se modifica el matrimonio, no hay una separación, pero no hay ruptura. En cambio, en el divorcio hay esa disolución definitiva, cada quien por su lado, y se le restituye a cada uno de ellos, a los cónyuges, ya no van a ser cónyuges, sino excónyuges, y van a restituirse para contraer matrimonio. Pero hasta el momento que haya la disolución del matrimonio con con la resolución judicial. Por lo tanto, es importante entonces, primero, veamos la separación. ¿Cómo la podemos definir? Es la interrupción del
de la vida conyugal sin ruptura del vínculo, ya sea por un acto unilateral de uno solo de los cónyuges o de ambos, o sea, por mutuo acuerdo. Hay un acto unilateral o de uno de los cónyuges, o que hayan decidido, bueno, ya no podemos vivir y separemos. Entonces, en esa separación hay una interrupción de la vida conyugal, pero no se rompe el vínculo. Ese vínculo legal que se recuerda cuando definimos matrimonio, la unión legal de un hombre con una mujer. Entonces, aquí en la separación no se rompe el vínculo conyugal. Se suspenden los deberes relativos al lecho, a la cama y a la habitación. Por lo tanto, es un acto jurídico familiar que va a modificar la relación conyugal. La modifica, pero no la rompe. La separación, no se rompe el vínculo, permanece el vínculo conyugal. A diferencia en el divorcio, que podemos definirla como la ruptura de un matrimonio válido. Tiene que haberse un matrimonio válido de ambas, viviendo juntos ambos esposos, y que por un acto unilateral de uno de los cónyuges o también por mutuo acuerdo deciden disolverse, romper el vínculo conyugal. Ya no hay, aquí no hay separación, sino que hay ruptura completa del vínculo. Por lo tanto, al hacerse la disolución, se va a restituir a los excónyuges la capacidad para contraer nuevo matrimonio. Por lo tanto, el divorcio es el acto jurídico familiar que disuelve el matrimonio. En la separación solo modifica la relación conyugal, no disuelve el matrimonio. El divorcio se disuelve totalmente y se rompe el vínculo matrimonial. Por lo tanto, cada una de ellas tiene sus características. Por ejemplo, en la separación, pues es una institución que responde al principio de promoción del matrimonio, mantenimiento del acto matrimonial. Solo hay una separación. Esta separación puede establecerse de mutuo acuerdo, o sea, que estén de acuerdo los dos, o mediante causal acreditada o determinada. Cuando hay una causal, es algo que que hace que no sea posible la relación dentro del matrimonio. Por lo tanto, esa causal debe de estar establecida exclusivamente en la ley, y esas las vamos a ver. Como solo hay separación, no disuelve el vínculo conyugal. Estamos hablando de la separación. Se va a modificar la relación conyugal. Se separan. Modifica el matrimonio, pero no lo disuelve. Como tal, al separarlo va a generar ciertas obligaciones, y una de ellas es la obligación alimentaria. Hay una pensión alimenticia. Por lo tanto, el cónyuge separado, por su culpa, va a perder los derechos hereditarios que le correspondan. Al igual, se va a modificar la patria potestad. Si él tiene la culpa, se le puede suspender
o perder la patria potestad, dependiendo de esas también, de estas causales determinadas que vamos a ver. Y es permisible en la separación el uso del apellido de casada por parte de la cónyuge. ¿Por qué? Porque no se rompió el vínculo matrimonial. Solo hay una modificación de esa relación conyugal, pero no hay un rompimiento. A diferencia del divorcio, que en esta sí va a implicar la disolución, o sea, la ruptura definitiva del vínculo conyugal. Esto, al separarse totalmente, al disolverse, mejor dicho, no separarse, al disolverse, esto va a generar un nuevo estado civil para cada uno de los cónyuges. Por lo tanto, genera un nuevo estado civil frente a la familia y entonces esta persona ya no es casada, sino divorciada. Con el divorcio se extingue el patrimonio conyugal, o sea que hay que liquidarlo, hay que extinguirlo. Y también se extingue el régimen económico del matrimonio, por lo tanto hay que extinguir y liquidar y darle a cada quien dependiendo el régimen económico al que se haya establecido. Eso ya lo vieron ustedes en la clase anterior. Pero cuando no hay acuerdo de voluntades, si no es de mutuo acuerdo, pues se puede establecer una causal y esa causal va a estar establecida aquí en la ley y la vamos a ver específicamente. O sea que tanto la separación como el divorcio se puede pedir de mutuo acuerdo o mediante una causal, tanto para la separación como para el divorcio, y son las mismas causales y que vamos a ver que están establecidas en el artículo 155. Pero cuando hay acuerdo de voluntades, la disolución del vínculo conyugal se obtiene de manera indirecta. Bueno, ya están de acuerdo, no hay pleito, no hay trancazos, la disolución del vínculo se obtiene de manera indirecta. Ahí se rompió todo. Y respecto de la filiación, genera el desdoblamiento de los elementos de la patria potestad, como la tenencia y el régimen de las visitas van a estar restringidas para el cónyuge culpable. Entonces, esto es importante, ahí les dejo las características para que, ¿cuál es el objetivo? Podamos al final hacer una diferencia entre lo que es la separación y lo que es el divorcio. Por lo tanto, podemos decir que todo lo que hablemos sobre la separación y el divorcio, pues también lo tenemos que fundamentar. E iniciemos. Leamos el artículo 153. El matrimonio se modifica por la separación y se disuelve por el divorcio. O sea, entonces, la separación modifica al matrimonio y el divorcio lo disuelve. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Entonces, podemos decir que en la separación es la interrupción de la vida conyugal, pero sin que haya ruptura del vínculo. Y esto puede ser por acto unilateral de uno de los cónyuges o por mutuo acuerdo. Puede ser que solo una persona solicite por X circunstancia y que haya que establecerla mediante las causales, que vamos a ver cuáles son esas causales. Por lo tanto, debe existir una causa modificativa del matrimonio. No
hay ruptura definitiva del vínculo. Este continúa. Y es importante que es un acto unilateral y un acuerdo mutuo. Todo esto tiene que terminar con una decisión judicial, quien es el que valora toda la situación. A diferencia del divorcio, que aquí es la interrupción de la vida conyugal, aquí no. Aquí hay una ruptura de un matrimonio válido viviendo juntos ambos esposos. Aquí había la separación es una causa modificativa del matrimonio. Aquí en el divorcio es una causa disolutiva del matrimonio. Por lo tanto, la separación es modificativa y el divorcio es una causa disolutiva. ¿De qué? Del matrimonio, o sea, del vínculo matrimonial. En la separación no hay ruptura. Y en el divorcio sí hay ruptura definitiva del vínculo. En ambos puede solicitarse tanto por un acto unilateral, o sea, de uno de los cónyuges o por ambos cónyuges. Y todo termina. Leamos el artículo 154. Separación y divorcio. La separación de personas, así como el divorcio, podrán declararse. Podrán declararse. Bueno. 1. Por mutuo acuerdo de los cónyuges. Cónyuges. Y 2. Por voluntad de uno de ellos mediante causa determinada. La separación o divorcio. Esa causa determinada la vamos a ver más adelante. La separación o divorcio por mutuo acuerdo de los cónyuges no podrán pedirse sino después de un año, contado desde la fecha en que se celebró el matrimonio. O sea que tanto la separación o divorcio por mutuo acuerdo no se puede pedir sino después de un año, contado desde la fecha en que se celebró el matrimonio. O sea que ese es un tiempo que se da, a menos que haya una causal. Entonces, esas causales las vamos a ver. Y entonces, si es de mutuo acuerdo, entonces no se puede pedir sino después de un año contado desde la fecha en que se celebró el matrimonio, tanto para solicitar la separación como para solicitar el divorcio. Por lo tanto, al establecer esta relación entre la separación y el divorcio, imágenes muy similares, las clases de separación, por lo tanto, son de dos tipos. De mutuo consentimiento, o sea, la pueden pedir ambos o la puede pedir solo uno mediante una causa justificada o determinada. Y esa causa está establecida en el artículo 155. Ya vamos a ver cada una de ellas. Esa es en la separación. En el divorcio, por igual, también hay, por mutuo consentimiento, ambos deciden divorciarse o uno de ellos mediante una causa justificada o determinada de todas las que vamos a ver en el artículo 155. Ambos, si están de mutuo acuerdo, según el artículo que leyó la compañera, se puede pedir únicamente hacia un año de transcurrido el matrimonio. En ambos casos, según el artículo 154, entonces no podrá pedirse sino después de un año contado desde la fecha
en que se celebró el matrimonio. Igualmente, entonces, tanto la separación como el divorcio va a generar efectos propios de la separación y propios del divorcio. Sin embargo, también va a tener efectos civiles iguales, que eso los vamos a ver, o sea, comunes. Aquí cada quien va a tener sus efectos propios. Por lo tanto, veamos primero los efectos propios de la separación. Leamos el artículo 160. Son efectos propios de la separación, además de la subsistencia del vínculo conyugal, los siguientes. 1. El derecho del cónyuge inculpable a la sucesión intestada del otro cónyuge. Y 2. El derecho de la mujer de continuar usando el apellido del marido. O sea, ¿cuántos efectos tiene la separación? 2 efectos. No. Tiene 3. El artículo se inicia. Son efectos propios de la separación, además de la subsistencia del vínculo conyugal. O sea que el primero sería la subsistencia del vínculo conyugal. Eso es lo que lo diferencia de la disolución en el divorcio. El efecto propio de la separación, primero, subsiste el vínculo conyugal. Ahí está donde usted lo leyó. Dice, además de la subsistencia del vínculo conyugal. 2, el derecho del cónyuge inculpable a la sucesión intestada del otro cónyuge. Como hay una separación, el cónyuge inocente, o sea, el que no tiene la culpa de esa separación, va a tener derecho a la sucesión intestada. Si no deja testamento, ella va a tener derecho a esa sucesión del otro cónyuge. ¿Por qué? Porque subsiste el vínculo conyugal, no hay ruptura y entonces ella siempre va a tener derecho a esa sucesión. Y el tercero, el derecho de la mujer de continuar usando el apellido del marido. Derecho, no obligación. Si ella decide seguir usando el apellido, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque subsiste el vínculo conyugal. No hay ruptura de ese vínculo conyugal. El matrimonio solo se modificó esa relación de la conyugal, pero no se rompió el vínculo. A diferencia de los efectos propios del divorcio. Leamos el 161. Es efecto propio del divorcio la disolución del vínculo conyugal que deja... Aquí ya es diferente. Aquí ya se disolvió el vínculo, ¿verdad? Sigan. Que deja a los cónyuges en libertad para contraer nuevo matrimonio. O sea, hay el efecto es libertad para contraer nuevo matrimonio. Porque si ya se disolvió el vínculo conyugal, ya hay un divorcio, entonces él puede volver a contraer matrimonio. En la separación no. Aquí persiste y entonces si él quiere contraer matrimonio, estaría teniendo un impedimento para contraer matrimonio, un impedimento dirimente absoluto.
Y tercero, ¿habrá otro efecto? Compañera que leyó el artículo. Bueno, para el tercer efecto, leamos en la separación, tiene derecho de la mujer de continuar usando el apellido del marido. Pero esto no es solo porque porque la relación existe en la separación y entonces en el divorcio no. Leamos el artículo 171. Artículo 171. Pérdida del apellido. La mujer divorciada no tiene derecho a usar el apellido del marido. Ahí está el tercer efecto. Entonces usted hágale ahí en el artículo 161, agregar la pérdida del apellido en el artículo 171. Entonces, hay 3 efectos propios del divorcio y 3 efectos propios de la separación. Esto es muy importante. Si usted lo está viendo bien y lo va diferenciando, entonces quiere decir que se está dando cuenta y entonces va a ser mucho más fácil. Ahora bien, esos serán efectos propios de cada una, tanto para la separación como para la disolución o en el divorcio. Leamos el artículo 159. Hay efectos civiles comunes, o sea, en los dos comunes, tanto de la separación y del divorcio. Leamos el 159. Artículo 159. Son efectos civiles comunes de la separación y del divorcio los siguientes. 1. Liquidación del patrimonio conyugal. 2. El derecho de alimentos a favor del cónyuge inculpable en su caso. Y 3. La suspensión o pérdida de la patria potestad cuando la causal de separación o divorcio la lleve consigo y haya petición expresa de parte interesada. Bueno, entonces, tanto en la separación como en el divorcio hay esos efectos civiles comunes. Y la primera es que se debe hacerse la liquidación del patrimonio conyugal. Eso hace que haya un derecho de alimentos a favor del cónyuge inocente o inculpable. Y tercero, el cónyuge culpable puede sufrir la suspensión o pérdida de la patria potestad, pero cuando la causal de separación o de divorcio la lleve consigo y haya una petición expresa de parte interesada, o sea, de que debe de estar establecida esa causal dentro de lo que vamos a ver, y entonces ahí es donde eso se puede tener esos efectos civiles comunes, tanto en la separación como en el divorcio. Ahora bien, entonces, a sabiendas de ello podemos diferenciar la separación del divorcio. La separación solo es modificativa del matrimonio, no hay ruptura del vínculo, mientras que el divorcio va a disolver el matrimonio porque hay una ruptura de ese vínculo. Y eso lo fundamentamos con el artículo 153 que ya leímos al inicio de la clase. La separación solo modifica el matrimonio, subsiste el vínculo, y el divorcio sí lo disuelve
porque hay una ruptura total. Ahora bien, esas causas comunes para obtener la separación están en el artículo 155. Aquí están todas muy pequeñas, no lo va a ver. Sin embargo, todas esas causales, una va a ser por causal de todas estas establecidas aquí, va a ser por infidelidad, hay otra por maltrato y violencia, la tercera atentado contra la vida del otro, separación, abandono, ausencia por más de un año, una relación de embarazo, parto, matrimonio sin conocimiento, prostituir o corromper, una negativa a los deberes de asistencia y alimentación, malos hábitos y la desaveniencia conyugal, delito, acusación calumniosa contra el cónyuge, condena en sentencia firme de más de 5 años, una enfermedad perjudicial al otro cónyuge, impotencia absoluta o relativa perjudicial al matrimonio por una enfermedad mental, o sea, una interdicción declarada judicialmente, y una separación declarada en sentencia firme. Es muy leer todas estas causales, sin embargo, veámoslas una por una. Primero, ¿qué son esas causales? Pues esas causales establecidas en el artículo 155 son conductas antijurídicas que atentan contra la paz conyugal. Va a ser todo acto u omisión, de acción u omisión, y puede ser doloso o culposo, e imputable al cónyuge que daña la confianza y el respeto matrimonial, permitiendo al cónyuge inocente utilizarla como sustento para requerir la separación de cuerpos, que es en la modificación, la separación, o bien el divorcio con la disolución. La causal de divorcio involucra un hecho ilícito, como violación de los importantes deberes del matrimonio. Todas estas causales son de orden público y no pueden desconocerse, modificarse o suprimirse en virtud de la autonomía de la voluntad. Son determinadas por el juez, por lo que deben ser acreditadas en un proceso judicial. Posteriormente ya se les hablará sobre ello. Son de orden expreso, taxativo, y solamente pueden invocarse causales expresamente establecidas por el ordenamiento jurídico, o sea, que estén establecidas en el artículo 155 del Código Civil. Son directas cuando la acción va dirigida específicamente contra el otro cónyuge, e indirectas cuando la conducta de un cónyuge va a repercutir en el otro, y van a ser objetivas aquellas que no implica juzgar sobre el motivo o causa que la generó. Al saber que las causales van a ser esas conductas antijurídicas, veamos cada una de ellas. En la primera, infidelidad. En la infidelidad se incluyen todas aquellas conductas que van a implicar una violación del deber de fidelidad, a cuyo cumplimiento se encuentran sujetos los cónyuges. Maltrato y violencia, pues todos esos actos vejatorios ejecutados con crueldad y con el propósito de hacer sufrir material o moralmente a otro cónyuge. Atentado contra la vida del otro cónyuge, acción a través de la que un cónyuge intenta matar al otro, pudiendo ser autor principal, cómplice o instigador. Este es un acto lo suficientemente grave
como para poner en peligro la vida del otro cónyuge. No basta afectar la integridad física, sino violentar la vida del cónyuge. En la separación, abandono o ausencia por más de un año, pues esta causal va a implicar la separación fáctica que se refleja en la intención manifiesta de sustraerse al cumplimiento de obligaciones familiares por parte del cónyuge que sale de la casa conyugal por un tiempo de más de un año. Que el que se le va a la mujer y pregunta, ¿pero qué hice? Pues él sabrá. La relación embarazo, parto, matrimonio sin conocimiento, el hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio a un hijo concebido antes de su celebración, pero siempre que el marido no haya tenido conocimiento del embarazo antes del matrimonio, porque si él tiene el conocimiento, pues ya no es una causal que se pueda invocar. También prostituir o corromper es esa incitación del marido para prostituir a la mujer o corromper a los hijos. La negativa a los deberes de asistencia y alimentación, esa negativa infundada de uno de los cónyuges a cumplir con el otro o con los hijos comunes. Tanto los deberes de asistencia y alimentación a que está legalmente obligado. Malos hábitos y la desavenencia conyugal es ese uso habitual e injustificado de alcohol, drogas alucinógenas o de sustancias que puedan generar toxicomanía. Se trata de esa dependencia crónica al alcohol, a las drogas y a todas esas sustancias psicoafectivas y que puedan provocar grandes problemas conyugales. Delito, acusación calumniosa contra el otro cónyuge, pues la denuncia de delito o acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro. La condena en sentencia firme de más de 5 años, pues esa separación de hecho, producto de la pena privativa de libertades mayor a 5 años. Que esto resulta necesaria que exista una sentencia condenatoria. Si no hay sentencia condenatoria, no es una causal que se pueda invocar. Enfermedad perjudicial al otro cónyuge, pues son todas esas enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, que según el tipo van a implicar un estado biológico con consecuencias jurídicas y que el derecho regula de manera particular con el fin de proteger a toda la familia. Esta causal busca proteger realmente al cónyuge sano. La impotencia absoluta o relativa perjudicial al matrimonio, pues esta se refiere a la procreación, siempre que por su naturaleza esta sea incurable y que haya sido posterior al matrimonio. Si esta fue anterior al matrimonio, no es una causal que se pueda invocar. Enfermedad mental o con interdicción declarada, pues esa enfermedad mental incurable de uno de los cónyuges que sea suficiente para declararle la interdicción. Y la separación declarada en sentencia firme, pues es causa para obtener el divorcio o la separación de personas declaradas, pero en sentencia firme. Bueno, hasta aquí, no sé, por ahí está la licenciada, ahí está. Esto es lo que tenemos. Por ahí va. Gracias, doctor. Y aquí hay una señorita Claudia Cifuentes.
Hola, buenas noches y gusto saludarlos. Tengo una duda en cuanto a la causal de enfermedad perjudicial al otro cónyuge. He leído, pero me corrigen si estoy mal, ¿verdad? Que cuando habla de esta enfermedad, exclusivamente habla del VIH, pero digamos que si es otra infección de transmisión sexual, como el VPH que produce cáncer en un futuro, ¿esta la regula también la ley o cómo sería ahí? Perdón, es que por eso son todas las enfermedades de transmisión sexual que a través del tiempo y con el avance de la medicina se ha visto que tiene consecuencias. Y esas son esas consecuencias jurídicas, es ese daño que le produce al otro cónyuge, al producir un problema canceroso o un problema incurable, como por ejemplo el herpes genital, e incluso que puede degenerar en un proceso canceroso. Todas estas enfermedades de transmisión sexual, compañera. Así es. Muchas gracias. Para servirle. ¿Alguien más? No. Vean, solo quisiera agregarles algo en cuanto a las causales para obtener el divorcio que están reguladas en el artículo 155. No olvidemos que nuestro Código Civil entró en vigencia el 1 de julio de 1964. Entonces, para este tema es necesario, por favor, les voy a dejar como tarea para el segundo examen parcial la lectura de la Ley de Tribunales de Familia y la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Con esto también quería agregarles que, por ejemplo, ¿verdad? Porque el tiempo avanza. Miren, en dos formas puede declararse la separación o el divorcio. Una es por mutuo consentimiento o que se conoce también mutuo consentimiento, mutuo acuerdo o voluntario. Y para esto, por lo menos en la ciudad capital, existen juzgados pluripersonales de primera instancia de familia con competencia específica para procesos de divorcio voluntario. ¿Sí? Aquí no se tramitan en un juzgado de tribunales de familia. En un tribunal de familia se tramita el proceso por causal determinada. Ahora bien, lo que también les quería comentar es que la ley de tribunales de familia sufrió varias reformas y modificaciones. Esas entraron en vigencia en enero del 2023. Entonces es conveniente que la lean y aclarar también que el juicio por medio del cual se solicita el divorcio por causal determinada es el juicio oral. Hay 15 causales reguladas en el artículo 154. Cada causal debe ser comprobada, 155, gracias. Cada causal debe ser comprobada precisamente en el proceso. Y ahora que es un juicio oral, pues el juez fija una audiencia única y exclusiva, fija audiencia específicamente para el diligenciamiento de las pruebas. ¿De acuerdo? Les quería comentar que, por ejemplo, el numeral segundo del 155 regula los malos tratamientos de obra, las riñas y las disputas continuas, las injurias graves, ofensas al honor y en general la conducta que haga insoportable la vida en común. Aquí se está refiriendo a la violencia que se vive en el hogar conyugal. Para ello existe una ley específica que es la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. En esta ley es el decreto número 22/2008. Miren, posterior, años
al Código Civil y ahí tenemos regulado las diferentes clases de violencia para hacia la mujer y también para hacia los hijos. De acuerdo a esta ley, pues violencia contra la mujer es toda acción u omisión basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga como resultado un daño inmediato o ulterior, sufrimiento físico, sexual, económico, psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en el ámbito público como en el ámbito privado. De ahí que se genera la violencia económica, violencia física, violencia psicológica o emocional y la violencia sexual. Dentro de la violencia psicológica tenemos las acciones que pueden producir daños o sufrimiento psicológico emocional a una mujer o a sus hijas o a sus hijos, así como las amenazas o violencia contra las hijas, los hijos u otros familiares, oigan bien esto, hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad de la víctima, ¿verdad? Entonces, pongan atención siempre porque de estas causales se relacionan siempre con otras leyes. Por ejemplo, en donde tenemos regulado el tema de las penas mayores a 5 años de prisión, pues obviamente ahí tenemos un código penal con delitos, por ejemplo, el robo, el lavado de dinero, el secuestro, que son delitos que tienen penas mayores de 5 años, entre otros, ¿verdad? Otra cuestión, este numeral 3 del 155, por ejemplo, el atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de los hijos, si se refiere a los cónyuges en general, pero si ya se trata de la cónyuge, volvemos a lo mismo, que está la ley contra el femicidio, ¿de acuerdo? Y otras formas de violencia contra la mujer. En el numeral 6, que está la incitación del marido para prostituir a la mujer o corromper a los hijos, ahí tenemos la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. Esta ley tiene reformado los delitos de violación. Ahora solo hay violación, agresión sexual y también está regulado el tema de la promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución agravada. Las penas señaladas en el artículo anterior, o sea, en el 191 del Código Penal, 36 de la Ley de Explotación contra la Violencia Sexual, tiene regulado ahí, es prostitución agravada y se aumentan esas penas en una tercera, especialmente vean la literal B, cuando el autor de el autor del delito, ¿verdad? O sea, la promoción, facilitación, favorecimiento de la prostitución agravada, fuere pariente de la víctima o responsable de su educación, guarda, custodia, cuidado, tutela. O sea, el cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente de la víctima o de uno de sus padres, y cuando mediare violencia o abuso de autoridad. Vean, entonces han sufrido algunos cambios, leyes posteriores derogan las anteriores y prevalece la específica, en el caso de la norma general. En el numeral 7 tenemos la negativa infundada de uno de los cónyuges a cumplir con el otro o con los hijos comunes. Ahí, compañeros, los deberes de asistencia y alimentación a que está obligado legalmente. ¿Qué sucede ahí? Cuando hablamos del derecho de alimentos, pues si son demandados, generalmente eso se traduce en una pensión alimenticia que fija el juez.
pero el derecho de alimentos legalmente, o sea, pueden leer ahí su artículo 278, no se limita únicamente a regular y que sea protegido todo lo que se come, sino que nos indica que comprende todo lo indispensable para el sustento, habitación, salud, educación e instrucción del menor de edad. Entonces, si bien es cierto, muchos alegan que constitucionalmente no hay prisión por deudas, fíjense que por no proporcionar alimentos sí. Y eso aquí lo tenemos en el artículo 278. Y el delito que se comete, es decir, la denominación de alimentos, el delito que se comete, ese sí está ya en el Código Penal, y es el delito de negación de asistencia económica y también el delito del incumplimiento de deberes. El 278 o 278 del Código Civil, es bueno que lo lean. Miren, la denominación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también la educación e instrucción del alimentista cuando se es menor de edad. Entonces vayan haciendo esa relación, porque existen las diferentes causas aplicables tanto a la separación como al divorcio. Ese numeral 9, por ejemplo, los hábitos de juego o embriaguez o el uso indebido y constante de drogas estupefacientes cuando amenazaren causar la ruina de la familia o constituya un continuo motivo de desaveniencia conyugal. Vean, esa causal se aplica tanto. ¿Se recuerdan? Para solicitar la declaratoria del estado de interdicción de una persona. ¿Se recuerdan? También para la suspensión y pérdida del ejercicio de la patria potestad. Y aquí la tenemos para solicitar el divorcio por causal determinada, invocando esta causal, aplicable indistintamente a la separación o al divorcio. Entonces, es bueno, compañeros, que tomemos en cuenta otras leyes que también se relacionan con el Código Civil, y en este momento que estamos explicando las causales para obtener el divorcio, específicamente ellas, ¿verdad? En esa guía 54, si ustedes vean, yo les hice un cuadrito, un cuadro con las 15 causales, pero hay un adicional que incluye leyes que se relacionan con las causales contenidas en el artículo 155. Por favor, entonces deben de tomar en cuenta siempre esto. ¿Tienen alguna duda o comentario para ir finalizando? Licenciada, buenas noches. Dispense la pregunta. Sí, Dixon, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mire, usted mencionó la ley de tribunal de familia y... Ley de tribunales de familia. Ley de tribunales de familia. Ley de tribunales de familia. ¿Y qué otra había dicho también? Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Ok, así los busco de una vez. Muchas gracias. Para servirle. Tan linda. Gracias. ¿Alguien más? Ya están cansados. Son las 8:05. Pero hoy no los va a dejar el bus. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, compañeros. Se conectaron 83. Aquí siempre se conectan más que en la sección A. Les agradecemos y nos vemos el día jueves. Pasen feliz noche. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas Gracias. noches.